Buenos días a todas y a todos. Sí, como comenta Jaime, mi idea un poco es charlar sobre lo que estuve investigando en la tesis que presenté hace, hace relativamente poco tiempo, y es una tesis que gira alrededor de la relación que el semanario La Protesta, ¿sí?, que en el momento, en el periodo en el que yo trabajo, tiene el nombre de La Protesta Humana, es el periodo inicial del semanario, mantiene con su público lector, ¿sí? Estamos hablando, seguramente les suene, de uno de los periódicos anarquistas más importantes del mundo, ¿sí? Aunque en Argentina ya tiene una relevancia, una importancia clave, trascendental, para toda América y para el mundo, La Protesta es un caso excepcional, ¿sí? Para un poco meterme en el trabajo, me gustaría comenzar con lo que motivó un poco mi investigación, y ahí les cuento un poquito qué fue lo que me propuse y qué fui encontrando. Cuando me empiezo a acercar al anarquismo, acá en Argentina, como un objeto de estudio y demás, me llamó la atención que casi todo el material y la bibliografía que hay sobre el tema suele centrarse en la figura de lo que Suriano caracteriza como el núcleo difusor, ¿sí?, dentro del movimiento, que serían aquellos militantes más formados, ¿sí?, que eran referentes, que escribían, por ejemplo, en periódicos como La Protesta y demás. Y esos discursos son puestos en escena como por ahí los centrales dentro del movimiento. Me llamaba la atención porque, bueno, como sabrán, el anarquismo, tanto en Argentina como la mayor parte del mundo para el periodo, es un movimiento que no tiene una estructura partidaria, ¿sí?, por lo que presenta una lógica horizontal muy marcada, y se me hacía un poco difícil, o por lo menos me abría algunos interrogantes, limitar las ideas de este movimiento a ese único sector, ¿sí? Y por ahí que estén ausentes las expresiones, las ideas o los discursos de toda esa base militante que acompañaba al espacio. El tema, claro, es que, como en un montón de otros casos, es muy difícil encontrar rastros, vestigios, indicios de lo que pensaba esa base militante, lo que creía, lo que entendía en torno a las ideas del anarquismo, más incluso si hablamos de vuelta, de un movimiento que, además de que no sigue una lógica por ahí partidaria, más verticalista, es extremadamente heterogéneo. Por ahí ahora también, si tengo un ratito, les cuento las discusiones que se están dando en el periodo que yo trabajo, del 1897-1913, en el anarquismo, que son inmensas. Entonces, desde ese punto de partida, empecé a buscar justamente esto, algún rastro de estas expresiones de estos otros miembros del movimiento, ¿no? A ver si podía encontrar algo. Y esa búsqueda me llevó a la prensa. La prensa es un órgano central dentro del movimiento anarquista, y yendo primero a uno de los referentes más importantes, no el más, que es La Protesta, sino otro aquí en Argentina, que es El Perseguido, después terminé virando hacia La Protesta, me encontré con algo que llamó muchísimo mi atención, que eran unos espacios al final del periódico, que Mariana y Estefano los caracteriza como espacios destinados a la comunicación interna, que son espacios en los que se cuelan expresiones y discursos de los lectores del periódico, ¿sí? Cuando encuentro esto, que ahora también les voy a contar un poco en qué consistían estos espacios y qué contenido había, me di cuenta que tenía ahí una línea muy interesante para investigar y para pensar posibles rastros de estos discursos ajenos o por fuera de ese núcleo de difusores que redactaban la prensa, que eran los que generalmente conferenciaban en los distintos eventos que hacía el movimiento libertario y demás. Así que un poco me aboqué a seguir el análisis de estos espacios. Para comenzar, entonces, más allá de esa motivación inicial,
me gustaría contextualizar un poquito. Para fines del siglo XIX en Argentina está habiendo una transformación enorme en todo lo que es el campo de la prensa. Hay un proceso de modernización muy grande en los grandes periódicos del país, como La Nación, como La Prensa, justamente, que están alcanzando tiradas de más de 10.000 ejemplares, que están modificando de una manera radical todo lo que tiene que ver con la publicidad dentro del periódico, con la construcción de líneas de corresponsales, con las mejoras técnicas para poder llevar adelante las publicaciones de mayores tiradas. Y a su vez, si a esto lo sumamos al proceso por ahí que deriva un poquito de la ley 1420, ¿no? Y de la institución ya de un sistema educativo mucho más firme y con mayor presencia en todo el país, lo que vamos a encontrar es que a fines del XIX hay una suerte de gran democratización y de circulación de la palabra escrita. No solo se limita a periódicos, van a circular, sobre todo en Buenos Aires, una cantidad inmensa de folletos, de revistas, en menor medida libros, pero también. Y hay una suerte de furor o de apasionamiento, ¿no? Por el decir, por tomar la palabra, por leer. Sí, es visto como un acto muy valorado en toda la sociedad y en diversos estratos sociales, incluso dentro de los sectores populares, que quizás por primera vez estaban accediendo un poco a estos nuevos espacios de la cultura. ¿Por qué menciono esto? Porque el fenómeno de la prensa anarquista y de esta particular relación que la prensa va a tener con su público lector y que yo un poco estudié en estos espacios de comunicación interna, está inscripto en este periodo, en este proceso más general. Y ahora después vamos a ver un poquito por qué. Particularmente, decía, esta transformación y esta preponderancia y este rol tan central dado a la prensa, también se reproduce un poco dentro del movimiento anarquista. El movimiento anarquista, para 1890, más o menos, se está consolidando en el país, junto con el movimiento socialista, y los dos ya vienen ensayando varios proyectos de prensas. El primer periódico anarquista es 1879, es el Descamisado, pero en general todas las prensas anarquistas son muy efímeras, son muy breves, duran muy poco. Recordemos de vuelta que el anarquismo no tiene una lógica partidaria, entonces lo que ocurría era que a lo largo de la década del 80, sobre todo, que es cuando el anarquismo atraviesa su etapa poliformativa más marcada, van apareciendo distintos grupos y círculos, y estos grupos y círculos crean sus propias prensas, son consideradas algo central dentro del movimiento, y estas prensas suelen durar muy poco. ¿Por qué? Porque es muy difícil financiarlas generalmente. El anarquismo, por este horizontalismo tan marcado y por esta idea tan fuerte, sobre todo en ese periodo en que quizás la corriente organizadora que bregaba por intervenir en los sindicatos y construir unas estructuras por ahí más sólidas, no estaba tanto, no ocupaba un rol tan preponderante, tenía la idea de que construir algún tipo de asociación para mantener cualquier tipo de iniciativa tenía que hacerse con muchísimos recaudos, porque si no ya era una imposición, entonces recaudar o financiar los periódicos era algo muy difícil. Además, si le sumábamos a eso las discusiones internas, las persecuciones que solían sufrir estos periódicos por parte del Estado, además, no duraban mucho. En la década del 90 esto cambia. En la década del 90 aparecen los dos grandes periódicos anarquistas, junto con la consolidación ya del movimiento y de la rama, sobre todo, organizadora del movimiento, que empieza a defender la idea de participar en los sindicatos y demás. Estos dos grandes periódicos van a ser El Perseguido, por un lado, que fue uno, como decía antes, fue al que me acerqué inicialmente, y el otro es La Protesta. La Protesta es un periódico, ya les comenté, excepcional. Arranca o inicia su recorrido en 1 de octubre de 1897,
con el nombre de La Protesta Humana. El director es Inclán Lafarga, que es un carpintero ebanista. Y desde sus inicios, aunque va variando un poco la tirada, va a ser mensual o va a ser un semanario, luego va a tener un pequeño periodo en el que va a ser diario, luego va a volver a ser semanal. Es un periódico que tiene un gran alcance, ¿sí? Hablamos de unos 3.000 ejemplares, que para lo que es la prensa quizás comercial, en realidad es poco, pero para lo que eran los periódicos anarquistas es muchísimo. Hablamos de un alcance nacional e incluso internacional, ¿sí? Vamos a encontrar suscriptores de La Protesta Humana en distintas partes del país, en Brasil también, en Uruguay, y de a poco el periódico se va convirtiendo en un referente central para el movimiento, en uno de sus principales órganos de difusión, en el que se dan también las discusiones más relevantes, y eso también motivó un poco que lo elija como objeto de estudio. Para ver otros posibles discursos dentro del anarquismo, me pareció muy interesante centrarme en el periódico que tenía un rol central dentro del movimiento. La cuestión entonces es pensar qué tipo de relación tenía este periódico con su público lector, ¿sí? Que es un poco, como les comentaba, lo que me propuse ver. Y en este tipo de relación que tenía el periódico con su público lector, encontré como claves los espacios de comunicación interna. ¿Qué eran estos espacios? Básicamente, si puedo compartir pantalla, se los voy a mostrar porque es muy curioso. A ver. Ahí estamos. Acá podrían estar observando. ¿Qué eran los espacios de comunicación interna? La prensa anarquista, ¿sí?, se proponía o se presentaba como una iniciativa cooperativa. Ustedes saben que el anarquismo planteaba que todas sus iniciativas tenían que estar totalmente guiadas por los ideales libertarios, que cualquier práctica tenía que ser prácticamente una forma de propaganda de la ideología, y por eso se presentaba a la prensa anarquista como un espacio cooperativo, un espacio horizontal, en el que se alentaba y se buscaba la participación del público lector. Por eso, en casi todas las prensas libertarias, y La Protesta Humana no es una excepción, vamos a encontrar en la última página una sección en la que, por un lado, se publican las listas de suscriptores y por el otro se publica también la sección correo o correspondencia administrativa. ¿Qué son estas dos secciones? Que son las que yo estudié en mayor detalle. Las listas de suscriptores son básicamente, como ustedes ven acá en la imagen, unos listados en los que el periódico publica muy exhaustivamente todos los aportes que hacen las organizaciones o los lectores particulares para financiar a la prensa, ¿sí? La protesta y el perseguido y la mayor parte de los periódicos anarquistas se siguen financiando a partir de suscripciones, ¿bien? Las suscripciones se solían recoger en algunos espacios neurálgicos un poco del movimiento, como por ejemplo la librería sociológica que funcionaba en Buenos Aires, y la particularidad de este espacio, y acá viene su relevancia para ver un poco las expresiones del público lector, es que la mayor parte de los aportes vienen acompañados, no sé si se alcanza a leer aquí, con seudónimos. Los lectores del periódico, en la enorme mayoría de los casos, no emplean un nombre concreto, sino que utilizan seudónimos. Y estos seudónimos suelen ser mensajes que expresan ideas, que tratan de reforzar una identidad del lector, que aportan a discusiones, que incluso a lo largo de varios mensajes consecutivos construyen discursos más amplios. Es decir, la lista de suscriptores pasa a convertirse en un lugar de expresión para estos lectores. La sección correspondencia administrativa también es muy elocuente en cuanto a permitirnos ver
qué pasa con este público lector, porque aunque lo que encontramos ahí son respuestas del periódico a las cartas que recibe, a partir de estas respuestas podemos llegar a ver qué contenido tenía esta correspondencia que se enviaba al periódico, ¿sí? Este sector, el de la comunicación interna, es un sector muy importante dentro de la protesta. Piensen que el periódico tiene 4 páginas y en muchos casos llega a ocupar casi la totalidad de la última página. Y dentro de esta sección, lo que yo un poco quise estudiar es cómo se va construyendo una relación entre la redacción y entre estos lectores un poco contradictoria, donde se entran en juego justamente todas las distintas, los distintos elementos de la ideología anarquista. ¿A qué me refiero? ¿Sí? Básicamente, los seudónimos expresan discursos, pero estos discursos, en algunos casos, entran en tensión con los discursos del periódico. El periódico, por ejemplo, tiene una línea organizadora, ¿sí? El periódico defiende o reivindica a la organización como un eje del movimiento libertario, pero los seudónimos, en muchos casos, se presentan o presentan al lector como un partidario de la antiorganización, ¿sí? Por ejemplo, hay seudónimos que se plantea el lector como un enemigo de la organización, ¿no es cierto? Por mencionar un ejemplo, yo trabajé con más de 10.000 seudónimos en el trabajo, los fui clasificando, caracterizando, categorizando, y en esos casos en que los seudónimos tienen mensajes contrarios al periódico, el periódico de todas maneras los publica, y eso es muy interesante para ver cómo se intenta construir, insisto, una relación horizontal. El periódico, aunque va a discutir con estos lectores, aunque en muchos casos va a censurar estos discursos y estas expresiones de los lectores cuando van en contra de algunas ideas o algunos principios que ellos imaginan que tiene que tener un militante anarquista. Por ejemplo, cuando los seudónimos insultan, ¿sí? Ahí el periódico va a agregar notas donde les dice a sus lectores que ese tipo de seudónimos no pueden ser publicados, que los seudónimos tienen que ser pensados como un organismo de difusión del ideal y demás. De todas maneras, en general se van a publicar, ¿sí? Incluso cuando, como recién mencionaba, tienen mensajes o discursos que contradicen la propia línea del periódico. Entonces, en esta relación entre la protesta y sus lectores, lo primero que encontré es una relación contradictoria, ya que el periódico discute con estos lectores, discute con lo que estos lectores dicen dentro de la protesta, pero generalmente les sigue dando el espacio. Y se lo sigue dando de una manera muy asidua y respetando muchísimo su palabra. De hecho, hay notas y aclaraciones en las que el periódico señala, por ejemplo, que en un seudónimo de un número anterior cometieron un error, ponen una nota, por ejemplo, en la que dicen que donde decía un fumador de cigarros tenía que decir un cigarrero, por ejemplo, ¿no es cierto? Corrigen pequeños detalles y eso a mí me sirvió para ver la fidelidad con la que se suelen plasmar estos seudónimos, ¿sí? Esta relación, entonces, resumiendo, que yo traté de caracterizar, tiene una doble dimensión, ¿sí? Tiene esta dimensión... Estamos en tiempo, Nicolás. Sí, tiene esta dimensión en la que se permite un poco la participación del lector, pero también se discute con él, y creo que ahí hay una tensión bastante interesante para pensar dentro del propio anarquismo y para encontrar otros discursos también.